Bienvenidos y bienvenidas. Soy Orlando Pérez y les acompañaré en los próximos minutos para el análisis de Es Noticia. Es noticia argentina. La vicepresidenta Cristina Fernández presidió acto en la ciudad de La Plata por el Día de la Militancia, que conmemoró los 50 años del regreso de Juan Domingo Perón del exilio. ¿Cuáles fueron las ideas expuestas por la lideresa peronista? Lo veremos a continuación. Es noticia Perú. Un nuevo procedimiento en el Congreso busca derrocar al presidente Pedro Castillo y el mandatario peruano recusa que es un nuevo intento de golpe de Estado. ¿Qué tan probable y factible es este camino antidemocrático? Lo analizaremos también. Es noticia Colombia. Finalizó la primera reunión mundial de excombatientes en la que participaron 6 países, incluidos firmantes de la paz en Colombia. Sobre la mesa estuvieron temas como la reincorporación política y la paz con enfoque de género, étnico y de discapacidad. ¿Cuáles son las principales dificultades para garantizar esto a los excombatientes? ¿Qué mecanismos se proponen como alternativa a la reincorporación a la vida social y política de los exguerrilleros? Lo analizamos también. Así iniciamos esta jornada de Es Noticia. Es noticia argentina. Con una gran concentración en el estadio Diego Armando Maradona en la ciudad de La Plata, se conmemoró el Día de la Militancia Peronista. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue la única oradora y desde el escenario pidió reflexionar sobre la historia del país para encontrar respuestas a la actual situación. Más de 60.000 militantes se reunieron para celebrar esta fecha bajo el lema La Fuerza de la Esperanza. En un acto organizado por sectores sindicalistas, Cristina Fernández fue recibida con la ovación de Cristina Presidenta y ella respondió expresando su ánimo por ese reencuentro y su segunda aparición pública desde el intento de magnicidio en su contra el 1 de septiembre pasado. La vicepresidenta señaló que en la historia se puede encontrar la clave de lo que pasó y por qué pasó, al tiempo que rindió tributo a ese peronismo, a los que ahora muchos le quieren contar lo que es la libertad y la democracia. Cada 17 de noviembre, la Argentina celebra el Día de la Militancia, que conmemora medio siglo del retorno de Juan Domingo Perón a la nación, tras 17 años en el exilio, iniciado en 1955, tras su derrocamiento como presidente constitucional del país. En 1972, luego de 6.268 días de exilio, miles de personas asistieron a Ezeiza para recibirlo y representa una de las movilizaciones masivas más importantes de la historia de Argentina. Juan Carlos Baltorrota desde Buenos Aires nos amplía la información. Te escuchamos, Juan Carlos. Orlando, efectivamente la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en este Día de la Militancia celebrado en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, hizo el repaso principalmente haciendo referencia a lo que le pasó el 1 de septiembre último cuando fue víctima de un intento de magnicidio en la puerta de su casa. Ustedes recordarán este tema. Para Cristina Fernández de Kirchner, hoy lo dijo en su discurso, marcó la ruptura del compromiso democrático en la República Argentina. También hizo referencia a temas de actualidad que tienen que ver con la economía, la seguridad, que es un tema que también preocupa a los argentinos por el alto índice que se ha dado en los últimos tiempos de asaltos y robos inclusive de asesinatos en la República Argentina y que también preocupan a la dirigencia política de este país. Dejó también una semblanza de lo actuado en su gobierno, hizo referencia a la privatización que pretenden los sectores de derecha, por ejemplo, de Aerolíneas Argentinas, y habló de las cuestiones económicas, por ejemplo, diciendo que lo que hay que lograr
lograr es que todos los argentinos vuelvan a comer en sus casas, en sus hogares, y no lo hagan en merenderos o en las escuelas. Horacio Pietragala está a nuestro lado, el secretario de Derechos Humanos de la Nación. Bueno, ¿qué deja este discurso de Cristina? Bueno, la verdad que estamos primero contentos de haberla escuchado después del atentado que sufrió, un estadio lleno, un 50 aniversario de un hecho histórico para nuestra vida política del país, y la verdad que bueno, para mí deja mucha esperanza por sobre todas las cosas, de que se puede pensar en salir de la situación de gravedad que tenemos, tanto económica como social, y es llevando adelante una política inteligente, pero sobre todas las cosas que defiendan los intereses de la mayoría. Ya lo demostró, tanto Néstor asumió este país con un 22% de los votos, en un marco de crisis estructural muy grande, y sin embargo después de 12 años pudimos ser el país que tenía, como bien lo dijo y lo repite siempre ella, el salario en dólares más alto de Latinoamérica, la jubilación más alta de Latinoamérica, y hoy estamos en los índices más bajos, ¿no? Hay que reconstruir, hay que tocar intereses. Esto molesta claramente, pero bueno, cuando hay convicciones y un direccionamiento en la política que se quiere llevar adelante, creo que hoy dejó claro que se puede hacer de vuelta. Esa esperanza que hoy, y que fue la consigna de este acto, creo que está montada en la posibilidad de que tenemos los argentinos de poder verla de vuelta a presidenta. Más allá de que no lo definió, creo que todos los que estamos acá que creemos que la única que puede llevar adelante de vuelta a Argentina a un lugar de dignidad, ¿no? En esa parte del discurso donde ella dice todo en su medida y armoniosamente abriría la posibilidad de esa candidatura, pero le quiero preguntar esto, en un contexto internacional, con Lula presidente, sí, bueno, con distintos sectores progresistas que van ganando gobiernos, ¿es un contexto favorable también para él? Y es un contexto diferente, tal vez, donde lamentablemente después del ciclo de gobiernos populistas, como nos gusta decir también a nosotros, nacionales, populares, presidentes que se le parecen a su pueblo, Chávez, Correa, Evo, el Pepe, Néstor acá con Cristina, Lula, Dilma. Bueno, después de estos gobiernos que se llevan adelante, que se llevaron adelante las corporaciones judiciales por sobre todas las cosas a través del lawfare, que lamentablemente volvió la derecha, volvió el neoliberalismo, países que resisten como Venezuela, hoy con Maduro, que resisten, digamos, las embestidas neoliberales, pero bueno, hoy creo que hay un contexto totalmente distinto, con economías también más flojas, digamos, en el sentido de que estos proyectos neoliberales que vinieron y gobernaron 4 años en algún país un poco más, pero que dejaron serios daños estructurales económicos que bueno, necesitamos de volver a pensar una unión latinoamericana para poder salir de vuelta, ¿no? El escenario es propenso a eso, ¿no? Hoy tenemos otros países que son potencia también, como México, como Colombia, bueno, ahora Brasil, Chile, Argentina. Creo que se puede dar de vuelta esa épica regional, ese volver a soñar una patria grande que defienda los intereses y que sea soberana, defendiendo los intereses de todos los latinoamericanos, por sobre todas las cosas, y empezar a poder salir de esta crisis estructural y de estos discursos fascistas y negacionistas que están dando vuelta por la región también, ¿no? Un último, Horacio, tiene que ver con una parte del discurso donde Cristina habla del tema de la seguridad. Y siempre el debate de seguridad, derechos humanos, secretario de Derechos Humanos, le pregunto. Sí, nosotros venimos trabajando muy fuertemente en esa línea también, ¿no? La verdad que hoy me gustó que Cristina haya focalizado el tema, porque la verdad que las derechas vienen con un tema de seguridad, de mano dura, y después vemos que cuando gobiernan son los que más inseguridad dejan, los que más corrupción dejan en las fuerzas de seguridad también, y la verdad que no hay que tener miedo a hablar de seguridad, y de una seguridad responsable, conducida por civiles y que respeten los derechos humanos. No hay ninguna contradicción, al contrario, todos llegamos a nuestras casas y queremos estar seguros, pero no queremos tampoco que la policía o las fuerzas de seguridad maten a los pibes de los barrios por si las dudas, ¿no? Entonces creo que es propenso ese discurso para desenmascarar a la derecha que
siempre se enmascara en la defensa de la seguridad y la verdad que viene a destruir lo poco que hay. Muchísimas gracias. No, por favor, Gracias por la paciencia. Chao. Horacio Pietragala, secretario de Derechos Humanos, Orlando, en este diálogo con Telesur, finalizado ya este acto aquí en la ciudad de La Plata, en el Día de la Militancia, que como bien recordábamos, conmemora ese regreso del general Juan Domingo Perón a la Argentina después de 18 años de exilio en España. Orlando. Gracias, Juan Carlos. Efectivamente es así, el análisis está pendiente ahí, y para eso participamos también con Jorge Kreines, periodista, analista político, que lo tenemos acá. Bienvenido, Jorge, qué gusto. Hola, Orlando, un gusto. Bueno, además estás recién arribado a Caracas, has llegado temprano para poder entrevistarnos, y me imagino que alcanzaste a ver el discurso de Cristina, y te plantearía una pregunta que está dando las vueltas. ¿Se germinó la idea de Cristina presidenta? Bueno, ella utilizó para responder a esa pregunta una expresión del general Perón. Que él decía todo en su medida y armoniosamente. Claro. Es muy temprano todavía para hablar de candidaturas en la Argentina, si bien las elecciones son en octubre del 2023. Claro. Pero todavía hay una serie de cuestiones en el país que es necesario aclarar, porque hemos votado en contra del neoliberalismo, hemos constituido un frente, el frente de todas, todos y todes, pero todavía no se ha logrado modificar las políticas neoliberales, claro. Especialmente en el terreno de la economía, del salario, del empleo, y con una deuda externa que lamentablemente, en lugar de ser rechazada, como se podía hacer jurídicamente, fue avalada por el actual gobierno. El Congreso Nacional. Pero además, Jorge, Cristina hizo énfasis en hacer bien las cuentas. Sí. Y esto puede interpretarse de muchas maneras, es hacer bien las cuentas de lo que ha pasado en el país, lo que ha pasado en el pasado, lo que escuchábamos hace un momento también con nuestro invitado a propósito de que efectivamente en América Latina el cambio fue sustancial y hay algunos retrocesos. Haciendo bien las cuentas, ¿qué le espera a la Argentina el año 2023? Bueno, lamentablemente se ha avalado la deuda externa ilegal, ilegítima, fraudulenta, que han confesado las autoridades del Fondo Monetario que habían sido dadas para que Macri gane las elecciones, y aún así las perdió. Esa es una deuda política, es una deuda de las más grandes que ha dado el Fondo Monetario en su historia. A todo el mundo, además. Y Cristina ha dicho hoy que esa deuda condiciona toda la política argentina. Claro, claro. Entonces hay que sacar ese condicionamiento y hay que ponerse firme, rechazar esa exigencia del Fondo Monetario Internacional y trabajar, pensar en el trabajo, en la producción, en el desarrollo del país, en la defensa de nuestros recursos naturales, algo que también Cristina valoró mucho en este acto, defendió mantener como estatal la aerolínea de bandera, la empresa petrolera estatal y el litio, hizo una referencia al litio. Bolivia tiene nacionalizado el litio, tiene industrias relativas a las baterías de automóviles y demás en las cercanías de donde se produce el mineral. Hasta Chile tiene el litio, el cobre, bueno, y más o menos controlado por el Estado. Sí, en Argentina no tenemos esa seguridad todavía con el litio, de manera que este discurso de Cristina deja bastantes cosas interesantes para profundizar y bueno, creo que se manejó a su vez que con mucha firmeza política, se manejó con bastante cuidado en los términos, rescató por ejemplo la bandera de la seguridad ciudadana, que la levanta a la derecha permanentemente, y la vinculó a la cuestión de los derechos humanos. De eso precisamente, Jorge, quisiéramos mostrarles una parte de la intervención de Cristina en este evento en el Estadio Diego Armando Maradona para que podamos seguir en la conversación. Pongámoslo. Y quiero que finalmente juntos convengamos que no va a haber mejor homenaje sin nostalgia a la memoria de Perón y de tantos otros que aún con sus errores o sus equivocaciones dieron la vida por la Argentina, porque esto también quiero decirlo, no es lo mismo equivocarse. Y cuando uno se equivoca es la propia vida, el propio cuero el que pone,
que los dirigentes políticos que se equivocan con el dolor del pueblo y la miseria del pueblo y nunca pagan nada. ¡Ojo! No es lo mismo. Bueno, esto de no es lo mismo también es un énfasis que ha hecho ella. Frente a todo esto, el Día del Periodismo adquiere una resonancia muy importante, además, en el propio gobierno de Alberto Fernández. Efectivamente, es un rescate de un momento terrible de la situación argentina, cuando después de 18 años de exilio el general Perón regresa al país. Esto era una bandera democrática para muchos argentinos y una multitud concurre a las cercanías del aeropuerto a recibir a Perón y se produce una masacre producida por un sector de la derecha del peronismo. Así es. La AAA, recordemos aquello de López Rega y compañía. De manera que, asistimos hoy a un momento donde tenemos un gobierno con una presencia peronista que no realiza las modificaciones y la figura pública más importante del país, Cristina Fernández de Kirchner, participa de un acto masivo en un estadio de fútbol muy grande. A vísperas del Mundial, además. Además, con el clima del Mundial. Y el estadio se llama Diego Armando Maradona. Y en ese estadio ella plantea que la deuda externa está condicionando el futuro del país y que hay que tomar una serie de medidas que son necesarias para defender la soberanía nacional, marcando una diferencia con las autoridades del país. ¿Cómo le llega eso al gobierno? ¿En qué circunstancias esto puede modificar o afirmar la política de Alberto? Yo creo que el gobierno debe tomar nota de esta posición de Cristina y debe tomar nota de lo multitudinario que es el respaldo a Cristina Fernández de Kirchner. Es la figura política que mayor respaldo dinámico y activo recibe en este momento en el país. Los demás son figuras mediáticas que aparecen en los canales de televisión, en los medios de comunicación, pero quien puede realizar un acto de esta dimensión es ella. Aunque quiero decir que la Plaza de Mayo, el principal escenario político de la Argentina, fue escenario también de una convocatoria masiva, popular, donde se levantó un programa de otro modelo de país, más acorde con la perspectiva inicial del Frente de Todos y también con los discursos iniciales del presidente Alberto Fernández. Ojalá que todo esto juegue en la correlación de fuerzas del país para poder saltar de una vez las vallas del neoliberalismo que nos dejó el gobierno de Macri. ¿Cómo se entiende esta presencia de Cristina, además, digamos, mirándole ya en perspectiva más internacional? En el momento que conversaba Juan Carlos también con nuestro invitado en Buenos Aires, cuando triunfa Lula en Brasil, cuando Gustavo Petro está en Colombia, destacándose por su discurso, por su filosofía, y también en medio de un planeta que tiene dificultades y donde los liderazgos son definitorios a la hora de tomar acciones y enrumbar el camino que efectivamente el mundo necesita después de la pandemia. Sí, efectivamente, están las multitudes y también están los liderazgos que son necesarios en la vida política y particularmente en la vida democrática de América Latina. Así que yo creo que la perspectiva de un gobierno de Lula, el hecho de que Lula haya ido a Egipto a la cumbre sobre el cambio climático, el discurso que dio Petro ahí, también, bueno, fue muy importante. Si hay un escenario regional latinoamericano que ayuda a que Argentina salga de esta crisis por otro camino que no sea el de repetir las viejas recetas. Pero precisamente, y tú como experto y analista político, sabes que cuando estas cosas llegan a unos niveles, la derecha no se queda quieta. La derecha efectivamente va a prepararse y ya se ve incluso acciones como las de Macri, de la señora María Eugenia Vidal, que destacan un relato político para contrarrestar o opacar este relato en cambio del kirchnerismo. Sí, con el apoyo de los grandes medios concentrados de comunicación. Cuando en la Argentina tenemos una ley de medios, de servicios de comunicación audiovisual que fue votada por el Congreso Nacional, que fue respaldada como constitucional por la Corte Suprema de Justicia y que no rige por un decreto de Macri. Quiere decir que el presidente tiene las condiciones para firmar un decreto y restablecer la vigencia de la ley de medios
que hoy sería un instrumento fundamental para dar la batalla política y no dejarla en manos de estas corporaciones que son de derecha, pero son la expresión de la oligarquía y de los poderes transnacionales que hacen dependiente a nuestro país. Pero a ver, Jorge, en función de todo esto, además la derecha se está preparando. Yo estuve hace poco en Buenos Aires en el Congreso de Comunicación Política y escuchaba a los oradores y a los relatores de la derecha en el Congreso de Comunicación Política actuando de tal manera que esto que estamos viendo en el discurso de Cristina sea primero minimizado, segundo desvirtuado y después que sea engarzado también en la posibilidad de anular al peronismo como una fuerza política. Sí, intentan eso, trabajan mucho y coordinadamente trabajan los medios de comunicación, el Poder Judicial. Yo prefiero no llamar, en Argentina se le suele llamar la justicia. Ajá. Se dice la justicia corrupta. La justicia es un valor. Se trata de la corporación judicial aristocratizante. Bueno, Cristina permanece... la dice el Partido de la Justicia, ¿no? También, sí. sí, Es sí. un actor político en la práctica. Efectivamente, entonces son los grandes poderes económicos, la política de los Estados Unidos y de la Unión Europea y sus corporaciones, el Poder Judicial, los medios de comunicación, todos trabajan de manera conjunta para evitar un cambio en la Argentina, que es lo que el pueblo votó. Claro, porque el pueblo derrotó al neoliberalismo de Macri en las urnas. Estamos ante la expectativa y por eso es tan importante que una figura como Cristina hoy salga a la palestra con mucha fuerza, con mucha energía, para proponer ideas de un cambio, para decir la deuda externa condiciona toda la política nacional y para decir hay que defender la soberanía. Claro, veamos otra parte de la intervención, si tenemos a la mano listo este nuevo mensaje de Cristina. ¿Lo tenemos a mano? No lo tenemos, pero bueno. Frente a esto que acabas de mencionar, además es muy importante, Jorge, por dos razones que me dan la vuelta desde que le escuchaba a Cristina. La primera, hay que acentuar la idea de que la Argentina necesita democracia y esa democracia tiene que garantizar la vida. Y para garantizar la vida, la segunda parte es las instituciones no están precisamente haciendo eso. ¿De qué manera se empata esta necesidad de garantizar la vida con lo que está pasando en la calle en Argentina? Sí, habría que garantizar una vida digna, una vida feliz para la mayoría de nuestro pueblo. Hubo momentos de la historia argentina donde no se logró la igualdad máxima de oportunidades, pero donde verdaderamente el pueblo tenía un salario que era suficiente para llegar hasta el final del mes. Las familias comían hoy las familias comen divididas. Exacto. Y los niños comen en la escuela, hay gente que va a los comedores o a los merenderos, hay hambre. No puede ser que en el país de la producción de alimentos, de la importancia que es la Argentina a nivel internacional, exista tal alto porcentaje, 30, 40% de indigencia, de problemas. Cuando se dice indigencia por ahí suena un poco técnico, es hambre. Es hambre, sí. Es hambre. Y entonces, bueno, es necesario adoptar medidas, tomar decisiones. Así que pensamos que esto debe ser así, es una necesidad, y Cristina, en parte, con todos los cuidados de su discurso, me parece que está colaborando para que esto sea definitivamente y ahí cabe la así. pregunta, obviamente, Jorge, tiene que ver, ¿hay margen de maniobra de parte del gobierno de Alberto Fernández para que estos deseos y estas posturas políticas de Cristina sean aplicables no solamente desde la más alta autoridad, sino en la gestión misma de cada uno de los ministerios? Bueno, te lo digo desde otro punto de vista. Si el gobierno no adopta las medidas que Cristina está proponiendo y que otros sectores del país también están proponiendo, el gobierno va a perder las elecciones. Entonces, esta política que se sigue hoy va a la derrota directa, porque un gobierno que se dice popular y que no resuelve los problemas de la mayoría de la población, es muy difícil que logre el respaldo para continuar. Pero si no lo hace, le está sepultando políticamente este momento al deseo de mucha gente de que Cristina sea la presidenta de nuevo. Y le está abriendo camino a una derecha que, como vos bien dijiste, es fuerte, se organiza y pretende volver a gobernar el país. Ellos controlan, son el poder real de la Argentina, económico, comunicacional, son el poder real. Pero quieren tener también el poder del Estado, quieren tener también el gobierno del país. Y
pensamos nosotros que si vuelve el macrismo, como dijo el mismo Macri, todo va a ser más rápido, vamos a hacer los cambios a favor de ellos más rápidamente y hasta puede haber fuertes represiones. Claro. Bueno, hubo un intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, hay represiones todos los días. Recién el secretario de Derechos Humanos del país, en el informe que vimos hace unos minutos en el programa, dijo que la policía sigue matando a los chicos pobres en las calles, porque sí, por las dudas, dijo él. Claro. Así que son cambios que necesita el país. De hecho, además de hace pocos días vimos una marcha de médicos, de enfermeras, que le reclaman al gobierno de la ciudad de Buenos Aires mejor atención, porque efectivamente dice que no tienen ni siquiera las condiciones. Todo esto está sumando entonces en contra del discurso que se plantea Cristina. Está sumando, me parece, la lucha de los médicos y de todo el personal de salud, enfermeros y demás, está jugando a favor de los cambios que son necesarios. Hay que terminar de una vez con el modelo neoliberal y emprender un camino de soberanía, de justicia social y de independencia. Y una gran parte de nuestro pueblo valora la experiencia del peronismo. Ahora se conmemoraron con este acto los 50 años del regreso dificultoso del general Perón a la Argentina y sin embargo no se aplican las políticas que toda esta conmemoración reclama. Debería plantear, claro, así es. De manera que el hecho de este aniversario, de este acto que se realizó tan importante y las movilizaciones populares que empiezan a crecer por las demandas, por las reivindicaciones sociales, creo que generan un escenario que indica que es posible que lo que Chávez llamaría un golpe de timón en la política argentina y que se creen las condiciones para volver a ganar las elecciones en octubre del 2023 y emprender un camino junto con Lula, junto con Petro, junto con Maduro, junto con Díaz-Canel, Daniel Ortega y demás, hacer una política de unidad latinoamericana, porque nuestros países no avanzan como debieran si no concretamos la definitiva unidad latinoamericana y caribeña. Gracias, Jorge. Muy amable por estar con nosotros acá. Bienvenidos siempre acá. Y hacemos la primera pausa en Es Noticia. Al volver en Es Noticia, Perú. Un nuevo procedimiento en el Congreso busca derrocar al presidente Pedro Castillo y el mandatario peruano recusa que es un nuevo intento de golpe de Estado. ¿Qué tan probable y factible es este camino antidemocrático? Lo analizamos adelante. En Conviasa sabemos lo importante que es mover tu negocio. Por eso ofrecemos el servicio Conviasa Cargo. Hoy llevamos tu mercancía a más de 16 destinos internacionales. Con personal calificado y la mejor tarifa del mercado, podrás enviar hasta 90 toneladas. Contáctenos por nuestra página web, correo o el número que aparece en pantalla. Movemos tu negocio siempre a tiempo. Conviasa, nos hacemos cargo. El estadio está listo, las barras se encienden y la emoción no se hace esperar. De la mano de dos figuras emblemáticas en el ámbito futbolero, Telesur te acerca mucho más a Qatar. El santuario de Diego y la cancha de Argentinos Juniors, algo que conoce muy bien Juan Pizorín. Sí, es difícil hablar, la emoción, la pasión por el 10. Y tú podrás ser parte de esto. Vive cada segundo de la máxima fiesta del fútbol en Telesur, junto a Juan Pizorín, los esperamos este 20 de noviembre durante todo el Mundial de Qatar. En Telesur, Zurda Infinita. La Zurda Infinita, porque Telesur siempre da más. Pueblo boliviano, me dirijo a todas las mujeres y hombres que habitamos en nuestra amada patria. Agradezco a los que trabajaron en la comisión técnica y mi agradecimiento crece aún más cuando en los días de trabajo en Trinidad tomaron en cuenta un principio irrenunciable que lo dije en la instalación de la comisión técnica. No puede haber bolivianas y bolivianos que sean excluidos del censo por razones climatológicas, productivas u otras.
Una exclusión de esta naturaleza sería inaceptable, discriminadora y negadora de los valores y principios del Estado plurinacional de Bolivia. Y eso es algo que no sucederá en mi gobierno. Tras recibir las recomendaciones de la Comisión Técnica, quiero anunciar dos decisiones. El empadronamiento nacional de población y vivienda se realizará el 23 de marzo de 2024. Con base a estos resultados preliminares, se hará la distribución de recursos en septiembre de 2024, un mes antes de lo que habíamos inicialmente propuesto. Muchas gracias. Es noticia Perú. Otro procedimiento congresional contra el presidente Pedro Castillo es admitido en el Parlamento. El mandatario peruano consideró que la acusación es un nuevo intento de golpe de Estado. Una comisión del Congreso de Perú, opositora al gobierno, aprobó este miércoles tramitar la denuncia constitucional que la Fiscalía presentó contra el presidente Pedro Castillo, a quien señalan de liderar una organización criminal. La votación arrojó 13 votos a favor y 8 en contra. La sesión y debate previo lo transmitió el canal de televisión del Congreso. De acuerdo a la Fiscalía, los denunciados, incluyendo al Ejecutivo, forman parte de una organización criminal que habría actuado en agravio del Estado, la cual estaría encabezada por el propio mandatario. Con la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento peruano, se dio luz verde al proceso en el Congreso contra el presidente, que todavía tiene un largo periplo por delante para lograr que el jefe de Estado sea juzgado. Para el presidente Pedro Castillo, la denuncia de la Fiscalía marca el inicio de una nueva modalidad de golpe de Estado. Desde el Ejecutivo, sostienen que el artículo 117 de la Constitución establece que el presidente solo puede ser acusado durante el ejercicio de sus funciones por 4 casos concretos, entre los que figuran traición a la patria o impedir las elecciones, pero no por delitos de corrupción. La aprobación a trámite de la denuncia contra Castillo ha avanzado a un largo proceso que incluye varias etapas en la Cámara peruana y que, según expertos, podría demorar al menos 3 meses entre idas y venidas en la subcomisión y la comisión permanente, hasta llegar al Pleno en caso de proceder. El gobierno peruano ha denunciado que la Fiscalía y el Congreso se han aliado para adelantar acciones que lleven a la destitución del presidente Pedro Castillo. Y tenemos a Ramiro Angulo, quien nos amplía la información desde Lima. Adelante, Ramiro. Hola, Orlando. Buenas noches. Buenas noches a la audiencia de Telesur. Sí, el día de ayer la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó un informe que plantea, continuar con esta investigación que ha iniciado la Fiscalía. En esta se está acusando a Castillo de ser el presunto líder de una organización criminal, de los delitos de tráfico de influencia, de corrupción agravada, en complicidad con los exministros de Vivienda, de Transportes y Comunicaciones. Este informe que se ha aprobado recién está en su etapa inicial y probablemente deban pasar algunos meses más para que se llegue a una etapa intermedia o final. Sin embargo, hoy día se ha cruzado un documento desde la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales a la Comisión Permanente para que establezcan algunos plazos, es decir, habría alguna intención de buscar cierta celeridad en esta investigación. La investigación que sí está más avanzada y que está en su recta final es la relacionada a traición a la patria. Esta denuncia tenía previsto votarse el día de ayer en la Comisión Permanente y luego de que esta, según se estaba avisorando, iba a ser aprobada, iba ya a pasar al Pleno del Congreso para finalmente votarse. Sin embargo, esta
esta sesión, digamos, fue suspendida debido a que el Poder Judicial iba a haber un planteamiento que hizo la defensa legal de Pedro Castillo para que se anule la investigación que hace la Fiscalía respecto a la colisión que habría con el artículo 117 de la Constitución que le otorga inmunidad al presidente Castillo. Es por eso que este informe de traición a la patria, esta sesión que iba a haber en esta comisión permanente, fue suspendida. Otro tema que hay que añadir, Orlando, es que esta denuncia por traición a la patria, que está en su recta final, se está deslegitimando cada vez más. El día de ayer, el procurador del Congreso de la República estuvo en el Tribunal Constitucional debido a que la defensa de Pedro Castillo presentó un habeas corpus, a ver si es que se anula esta denuncia por traición a la patria, y todos los titulares y las portadas del día de hoy y del día de ayer en la tarde indicaban de que no pudo defender esta denuncia por traición a la patria. Algunas personas han señalado y han expresado su solidaridad con este procurador porque es imposible defender lo indefendible. Muchos han cuestionado que esta denuncia por traición a la patria no tiene ningún sustento jurídico relevante. Sin embargo, desde la mesa directiva del Congreso han anunciado que va a haber un replanteamiento de la defensa legal del Parlamento. Esto es por el lado del Poder Legislativo, que viene arreciando los ataques en contra de Pedro Castillo. Sin embargo, hoy el premier Aníbal Torres ha planteado la presentación de una cuestión de confianza para iniciar el proceso del cierre del Parlamento, pidiendo que se derogue la ley 311399, que establecía límites para que se hagan consultas populares. Entonces, lo que ha planteado Aníbal Torres es que se restablezca el derecho ciudadano a la participación política a través de esta cuestión de confianza, pero el Pleno ha decidido que aún va a responder respecto a esta cuestión de confianza la próxima semana. Entendemos que va a ser el próximo jueves. Si es que se niega esta cuestión de confianza, habría una crisis del gabinete ministerial, se designaría un nuevo gabinete, y si es que hay una segunda cuestión de confianza rechazada, el presidente Pedro Castillo quedaría habilitado para cerrar el Parlamento, Orlando. Gracias, Ramiro, y vamos a ampliar el análisis y la conversación. Tenemos a Farid Matuk, ex jefe del Instituto Nacional de Estadística, INE, quien nos acompaña desde Lima. Farid, una de las preguntas que se haría cualquier ciudadano, cualquier analista político es ¿hasta dónde está en marcha precisamente un golpe de Estado? Y segundo, ¿es posible concretarlo? Bienvenido. Buenas noches. Bueno, el plan de vacar al presidente viene desde antes de que jure como presidente, en el sentido de que las mismas personas intentaron anular las elecciones y después que el presidente juró ya han habido 2 votos para vacancia de acuerdo a una normatividad, y ahora están intentando una nueva normatividad que es la que mencionó primero, la denuncia de la Fiscalía de la Nación, y otra alternativa que es la de traición a la patria por unas declaraciones de solidaridad con Bolivia. Entonces, en el escenario político lo que hay es la voluntad firme de una oposición de ultraderecha de retirar al presidente de su puesto bajo cualquier medio y sin ningún mérito de causa, algo materialmente reprobable que el presidente haya hecho, y que en ese caso sería totalmente razonable que el presidente ya no siga sus funciones. Claro, pero entonces, Farid, si es que están dadas esas condiciones y si está planteándose en ese escenario, uno se preguntaría igual ¿de qué organización criminal estamos hablando que la presidiría el presidente de la República, tomando en cuenta que, como se mencionaba en el análisis, solamente puede ser juzgado por los actos al frente del gobierno? Y eso no se ha podido comprobar. ¿O es que se está construyendo el relato y la narrativa mediática para aquello? De acuerdo a la normatividad peruana, organización criminal es 3 personas o más que se organizan para cometer un crimen. En este caso, la acusación es que el presidente y 2 ministros complotaron para obtener ventaja económica del gasto público. No hay ninguna evidencia, no hay ninguna prueba de ello,
no hay ningún elemento tangible, no hay la pistola echando humo, no hay el cuchillo ensangrentado, no hay el cadáver, no hay ninguna evidencia de nada, de ningún crimen que se haya hecho. Ya, pero efectivamente, siendo así, se repite, por ejemplo, el mismo argumento que se ha utilizado, por ejemplo, en Ecuador, al señalar que Rafael Correa, por influjo psíquico, organizaba a sus ministros para delinquir. ¿Esto calza en la opinión pública o usted cree, Farid, le pregunto directamente, hasta dónde la preocupación real del peruano común y corriente está en otra parte? No, o sea, esto no calza en la opinión pública. O sea, digámosle, si uno ve el calor en la calle, la manifestación pública, las protestas, ninguna alcanza a más de 10.000 personas en una ciudad de más de 10 millones de habitantes. Entonces, lo que tenemos materialmente es que es un grupo de ultraderecha muy activo, con mucha capacidad económica, que está procurando destituir al presidente. Pero en términos de la actividad real en la vida cotidiana está muy lejos de ocurrir. Como le repito, no hay ninguna evidencia tangible del crimen. Nosotros tenemos la evidencia el año 2000 con el presidente Montesinos, el presidente Fujimori, que su asesor Montesinos estaba entregando decenas de miles de dólares en un video a un congresista. Eso es lo que me refería con una evidencia tangible de que hay un crimen, que hay un delito. Hasta la fecha no hay ningún tipo de evidencia de un delito punible. O sea, no hay. Claro, entonces para finalizar la última pregunta, si todo esto está ocurriendo, ¿de qué manera le ha dado resultado al presidente Pedro Castillo esta nueva orientación que ha tomado en su gobierno de participación popular, de presencia, como veíamos en las imágenes, de grupos sociales, campesinos, indígenas en reuniones en el gabinete? De hecho, él ha salido a los territorios a conversar con la gente. ¿Hasta dónde esto le está revirtiendo lo que pasaba hace unos pocos meses atrás? Mire, yo creo que es una estrategia muy buena del presidente, es totalmente novedosa. Primero empezó con las reuniones del Consejo de Ministros fuera de la capital, que tuvo un impacto. Después tuvo reuniones con dirigentes sociales en el salón dentro de la Casa de Gobierno, el salón más grande, el salón principal techado. Y ahora último está haciendo reuniones en el patio de la Casa de Gobierno, que es un patio muy grande e imponente, y las personas que asisten se sienten muy satisfechas de haber estado tan cerca del presidente, están a tiro de piedra del presidente, lo están escuchando directamente. Entonces yo creo que el presidente ha inaugurado un nuevo tipo de comunicación que no existía en el Perú, que es de cara a cara. No es una alocución a través de los medios de comunicación masivos, que es unidireccional, sino esto es cara a cara. O sea, yo respiré el mismo aire que el presidente en el mismo lugar. Entonces, creo que esa es una diferencia absoluta en términos de gestión en lo que ha habido en el Perú antes. Claro, y la pregunta que cabría para cerrar también, Farid, tiene que ver con que el movimiento social de una u otra manera está anclado a los sectores políticos progresistas y de izquierda. ¿De qué manera se están comportando estos sectores, estos partidos que incluso iniciaron la gestión de Pedro Castillo con su presencia en algunos ministerios? ¿Lo apoyan, lo están respaldando o están en un compás de espera, como se dice? Bueno, lo que tenemos es una opinión bastante dura ahí con respecto a la izquierda, es que el presidente Pedro Castillo fue el único líder de izquierda que fue gaseado con gases lacrimógenos en las calles de Perú en el quinquenio anterior. Él lideró 2 huelgas de los docentes de gran escala nacionales, una con éxito el 17, una fracasó el 18, y estas acciones le ganaron el liderazgo en la calle. Hay muchas organizaciones de izquierda, podríamos llamarlas de gabinete, que conceptualmente pueden opinar semejante al presidente, pero no hay ningún líder de izquierda que tenga la capacidad de decir: yo en los últimos 5 años estuve en la vía pública protestando contra el gobierno, cerrando carreteras contra el gobierno, liderando una huelga de hambre. No hay absolutamente nadie. Entonces allí hay un liderazgo indiscutible en la calle, en la realidad. Hay una disputa de gabinete por muchos organizaciones de izquierda, pero eso es una brecha infranqueable a mi entender.
ganar el liderazgo en la cancha es distinto que dar consejos desde la tribuna. Claro que sí. Muchísimas gracias, Farid. Muy amable por atender esta invitación y, por supuesto, pendiente siempre de lo que pase en Perú. Vamos a una pausa en Es Noticia. Al volver, también es noticia Colombia. Finalizó la primera reunión mundial de excombatientes en la que participaron 6 países, incluidos los firmantes de la paz de Colombia. Sobre la mesa estuvieron temas como la reincorporación política y la paz con enfoque de género, étnico y de discapacidad. ¿Cuáles son las principales dificultades para garantizar esto a los excombatientes? ¿Qué mecanismos se proponen como alternativa a la reincorporación a la vida social y política de los exguerrilleros? Lo analizamos. Somos una herramienta de poder para los pueblos. Un medio, una pantalla, un portavoz. Que enaltece la historia latinoamericana. Y fortalece la integración cultural. Que enriquece nuestra propia identidad. Porque Telesur siempre da más. Telesur se viste de Qatar. Por eso te invitamos a disfrutar de nuestra programación. Vive la emoción de este mundial con todos los pormenores de la mano de Víctor Hugo Morales y Juan Pablo Sorín con Zurda Infinita. Recorre junto a nosotros los pasos de cada selección entre análisis y resultados diarios del desarrollo del Mundial Qatar 2022 con Quique Guevara y Verónica Castro en sus 2 emisiones. Deportes Telesur. En nuestras redes sociales, la historia y el fútbol se dan la mano en la fiesta más esperada del deporte rey, en Más Allá del Balón, con Fernando Duclos, mejor conocido como Periodistán. Comparte desde ya el entusiasmo del deporte rey, solo por Telesur. Es noticia Colombia. En esta nación se realizó la primera conferencia internacional de experiencias de reincorporación. Participaron firmantes del Acuerdo de Paz en la nación andina y excombatientes de varios países. Bogotá fue el escenario para la primera reunión mundial de excombatientes, que reunió a firmantes del Acuerdo de Paz, exintegrantes del M-19, Quintín Lame y representantes internacionales, algunos de ellos de antiguas organizaciones armadas en El Salvador, Guatemala, Indonesia y Senegal. Carlos Ruiz Massieu, jefe de la misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia, se refirió al difícil proceso al que se han enfrentado los excombatientes y firmantes del acuerdo para su reincorporación a la vida social. Sobre esta realidad, esta conferencia fue un espacio de intercambio de conocimientos, así como de revisión de los avances y debate de los desafíos para el futuro. Los delegados en el encuentro visitaron el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, ETCR, de Tierra Grata, departamento de César, donde recibieron información sobre lo hecho por excombatientes tras la firma del Acuerdo de Paz. A mí me impresionó la determinación con la que todos y cada uno de los miembros de esa comunidad nos explicaron cómo aportaban desde su responsabilidad concreta al funcionamiento esas ganas de vivir que transmitían, ganas de vivir después de tanto sufrimiento acumulado. Me parece que tiene un valor enorme
y sobre todo el compromiso con la paz y con el país, por supuesto, pese a las dificultades y al tratamiento que han recibido en los últimos años. También, evidentemente, la visita sirvió para constatar que todavía hay muchas carencias. Hay muchas carencias, muchas promesas por cumplir. Me llevo mucha esperanza, me llevo mucha fortaleza, porque ustedes están a tiempo de corregir cosas que pueden pasar en el futuro. Pero lo más importante sería que todos se trabaje por mantener esa paz, por mantener esa unidad. Parte de los retos es que la reincorporación se ancle en elementos como compra de tierras y soluciones de vivienda. Es clave fortalecer el proceso de reincorporación con un enfoque integral y sostenible como fundamento de la paz en los territorios. También se discutió la importancia del conocimiento de las futuras generaciones sobre estos esfuerzos para consolidar la paz. Ellas o ellos probablemente todavía no tienen una noción de lo que pasó en la montaña y por qué la decisión de papá, de mamá, estar empuñando un arma. Pero sí, ellos van a tener también un compromiso cuando ya pasen la edad de ser niñas, niños, adolescentes, y cuando entren a la etapa de juventud, son los que van a darle seguimiento y garantía para la autosostenibilidad de la paz y también de una garantía de no repetición. Este primer encuentro está enmarcado en la política de diálogo impulsada por Gustavo Petro en el marco del proyecto de gobierno de paz total, que involucra a todos los sectores sociales en el objetivo final de poner fin al conflicto armado en Colombia. Y para profundizar en el análisis invitamos a Pastor Alape, firmante del Acuerdo de Paz e integrante del Consejo Nacional de Reincorporación en representación del colectivo de firmantes de las FARC-EP. Nos acompaña desde Bogotá, Colombia, vía telefónica. Bienvenido. Una de las consultas que efectivamente quisiéramos hacerle, Pastor, tiene que ver con que todo esto aparentemente resulta novedoso para algunos sectores, pero también es resultado, le pregunto, de un largo proceso en el que han estado excluidos los excombatientes en la participación real política de la sociedad colombiana. Sí, efectivamente, este es un proceso, un ejercicio en dirección a lo que se ha llamado por parte del gobierno del presidente Petro la ruta hacia la paz total. Aquí lo que nos propusimos fue recoger experiencias internacionales en ese proceso de relanzar el acuerdo de paz y garantizar la implementación integral del acuerdo. Y queríamos conocer experiencias importantes como las de Indonesia, las de Senegal, las del País Vasco, las centroamericanas y de igual manera las experiencias de los procesos de paz de los 90 en Colombia. Estuvo representantes de lo que fue el M-19, de lo que fue el Quintín Lame, y pudimos articular, diríamos, una serie de iniciativas, porque diríamos que no nos dedicamos a mirar al pasado, sino a partir de la experiencia de todos, poder proyectar acciones políticas para fortalecer la ruta de la paz total o la paz completa, como estableció el Acuerdo de Paz de La Habana, firmado en el Teatro Colón. Ese fue el ejercicio de cómo poder plantearnos una ruta con el gobierno nacional y superar estos 6 años en que la implementación del acuerdo de paz ha estado en un nivel muy bajo, es decir, no se ha profundizado en lo sustancial de lo que tiene que ver la implementación para las transformaciones que requiere el país.
¿Y cuál es el rol que debe jugar el Estado en este caso concreto? ¿Hasta dónde lo que hace el gobierno actualmente de Gustavo Petro contribuye a que este planteamiento que ustedes están haciéndolo público se pueda acelerar o profundizar? Aquí primero es reconocer la voluntad del gobierno colombiano. Y hicimos un profundo análisis en cuanto a que pues todos los estados aspiran la paz para poder garantizar su gobernanza, pero no garantizan derechos para sortear los conflictos y las dinámicas violentas que se generan cuando esos conflictos no se resuelven, garantizando los derechos de la ciudadanía. Entonces se aplican dinámicas que profundizan los conflictos porque se vulneran derechos. Lo que queda como conclusión es que es necesario fortalecer el Estado, y por eso nosotros hablamos de que los firmantes de paz estamos en un proceso de reincorporación, pero es todo el país, porque necesitamos reincorporar el Estado a la constitucionalidad, a garantizar el ejercicio constitucional como un Estado social de derecho y ambiental, que es lo que se plantea en estos términos de la construcción de sociedad en Colombia. Entonces, que poder toda la ciudadanía movilizarnos para poder garantizar que el Estado llegue a todos los territorios, que se reincorpore los territorios, pero que también reincorpore su función constitucional y garantice derechos, no vulnere derechos y responda, diríamos también, frente a las consecuencias como actor del conflicto, como actor violento del conflicto, para poder avanzar en esa construcción de paz. Es decir, aquí hay responsabilidades de Estado, responsabilidades de la sociedad, y es lo que se puede lograr, o esto solo se puede lograr a través del diálogo para un proceso de paz. Claro que sí, pero además una pregunta que cabe aquí, Pastor, tiene que ver con el rol que ha jugado la derecha, los grupos paramilitares, los que siguen asesinando, por ejemplo, a líderes sociales y a excombatientes. ¿Hasta dónde este sector está siendo neutralizado o al menos controlado por el Estado? Es en esa dirección que planteaba anteriormente, de la necesidad de llevar la presencia integral del Estado y no la presencia exclusiva del fusil y el uniforme. Es que el Estado pueda hacer presencia y, diríamos, en este caso concreto del acuerdo de paz es implementar el acuerdo de paz punto 1, la reforma rural integral, que implica catastro multipropósito, que los planes de desarrollo con enfoque territorial ejerzan la función transformadora de los territorios y las garantías de derechos de los ciudadanos, y que se enlace con el punto 4 del acuerdo de paz para poder desmontar el fenómeno de las drogas de uso ilícito a partir de sustituir cultivos de uso ilícito, pero con el llamamiento a la comunidad internacional, dado que es un fenómeno que no es responsabilidad exclusiva de Colombia, sino del mundo. Entonces, esta implementación como la justicia para la paz o el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición nos permite poder resolver esas conflictividades violentas que se presentan en el territorio. El gobierno colombiano, en cabeza del Estado, pues está haciendo este esfuerzo. Apenas son 100 días para hacer todos los ajustes que se requieren y garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Esa es la apuesta y es el empeño, y es como se está movilizando el actual gobierno. Claro que sí. Gracias, Pastor Alape, muy amable por atender esta invitación. Efectivamente, sobre este tema hay que estar pendientes y atentos, por supuesto. Le mando un abrazo, que esté muy bien. Gracias al Pastor Alape, a propósito de Colombia. Con esto terminamos. Hemos concluido el análisis y el enfoque de Es Noticia en esta jornada. Volveremos mañana con más información y análisis.